Al norte de la Cisjordania ocupada, el campo de refugiados de Jenin volvió a ser atacado por las fuerzas israelíes. El régimen de Tel Aviv alega y justifica su agresión en la búsqueda de dos sospechosos supuestamente de terrorismo. Sin embargo, la irrupción, o el asalto, mejor dicho, acometido por sus fuerzas, es como si se tratara de una guerra. En esta ocasión, hasta un helicóptero disparó misiles. Las milicias de la resistencia palestina en la zona han respondido a esta escalada israelí. Durante la primera mitad del año 2023 se han reportado la muerte de al menos 130 palestinos, incluyendo a 22 menores de edad, a consecuencia de las agresiones de la entidad sionista. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Cisjordania ocupada vive un día de luto. El régimen israelí, en una decisión inusual, usó helicópteros de combate para atacar a los palestinos en la ciudad cisjordana de Jenin. La Cancillería de Palestina denunció que el uso de estos dispositivos militares en la operación es una clara muestra de la peligrosa política israelí de escalada. Esta agresión israelí mató al menos a 6 palestinos, entre ellos un menor de edad, y dejó docenas de heridos. La autoridad palestina denunció que el silencio cómplice internacional da ánimo a las atrocidades israelíes contra los palestinos. صباح دامي في جنين نتيجة اقتحام جيش الاحتلال للمدينة المستمر حتى هذه اللحظة. إن الصمت الدولي والمعايير المزدوجة تشجع هذه الحكومة المتطرفة على ممارسة المزيد من القتل والهدم والترويع ضد أبناء شعبنا. No solo a los civiles, las fuerzas israelíes también atacan a los periodistas con sus francotiradores. استهداف الاسعاف شارد من السياره، استهدف السياره وهي الصحفيه كلها الناس اللي هون الكل بيخرب مع الارض. مثل ما انتم شايفين القناص مستهدفين عماله وبطلق النار وبوجه علينا بشكل مباشر. ما فيش إمكانية نسحب، ما فيش إمكانية إلا نظلنا هون. Las reacciones no tardaron en llegar. Los palestinos protestaron contra la brutalidad israelí, encendieron neumáticos y objetivos en las calles y lanzaron piedras contra las fuerzas de ocupación. Los combatientes de la resistencia también realizaron sus operaciones anti-israelíes fuera de los límites de la Franja de Gaza, en la Cisjordania ocupada. 7 soldados israelíes quedaron heridos. ارتكب جريمة اليوم عبر توغله في جنين واستخدامه للدبابات والطائرات وارتقاء شهداء في هذه العملية الصهيونية ضد المخيم. المقاومة كانت حاضرة وأوقعت إصابات مباشرة فيه عبر كمين محكم نفذته كتائب القسام. هناك حالة وحدة كبيرة ترسمها كل قوى المقاومة في المخيم، تقول أن المقاومة ما زالت حاضرة ومتواصلة وممتدة في كل مدن الضفة الغربية، وأن تهديد الاحتلال بعملية عسكرية لن ينجح في وقف المقاومة هناك في الضفة الغربية. Al respecto, el presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, quien recibió al líder del movimiento de resistencia palestina Hamas, Ismael Haniyeh, subrayó que los indicios atestiguan que hoy la resistencia es más poderosa que nunca, mientras continúan las agresiones israelíes. Durante la primera mitad del año en curso, hasta el 20 de junio, se ha reportado la muerte de unos 130 palestinos, incluyendo 22 menores de edad. Allí teníamos el informe gracias al equipo de redacción y producción. Así las cosas y la situación a esta hora, y ya vamos a dar paso al análisis con nuestros expertos en la materia. Antes los saludo y les doy la bienvenida. Mayet, gracias por estar nuevamente acá en Detrás de la Razón. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes y gracias a vos. Y también le vamos a dar la bienvenida por primera vez al programa a Lisandro Brusco, miembro del movimiento Mazar Badil y analista político desde Rosario, Argentina. Gusto saludarle, Lisandro. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes y saludos aquí desde Argentina.
Gracias por recibirnos y yo quiero precisamente iniciar con usted, Lisandro. Los ataques contra Jenin específicamente no son nuevos, bien lo sabemos, pero la magnitud de la escalada en esta oportunidad ha sido sin precedentes, al punto de llegar a lanzar misiles con un helicóptero por sobre el campamento de refugiados en la Cisjordania ocupada. Le pregunto, Lisandro, y para nuestra audiencia, ¿justifica el alegato del régimen de Israel de buscar a dos sospechosos de terrorismo para asaltar de esta manera el campo de Jenin? Sí, el argumento siempre es el mismo por parte de la ocupación a la hora de pensar y de llevar a cabo alguna incursión militar en los territorios ocupados palestinos. Eso es un discurso ya trillado. Sí es un dato importante el avance que tuvo en este sentido, que creo que data del 2006, el último ataque aéreo a partir de un helicóptero militar sobre Jenin. Digamos, eso, si se quiere, es un dato importante a la hora de pensar también una respuesta por parte del ejército de ocupación, sobre todo en una ciudad en donde la resistencia palestina no solamente muestra un poder de fuego importante, sino muestra un poder de articulación y de unión entre las distintas facciones. Tanto en Jenin como en la ciudad de Nablus, las expresiones de la resistencia palestina han tenido una constante fortaleza a la hora de enfrentar el proceso de colonización. En ese sentido, sí se puede pensar como una respuesta de la ocupación ante una situación de una posible crecimiento de estas expresiones de la resistencia, no solamente en términos cualitativos de armas, sino también en términos cuantitativos. La juventud hoy decide incorporarse a estas expresiones de la resistencia y no a las expresiones políticas de la autoridad palestina, que ya han perdido bastante legitimidad, sobre todo a la hora de llevar acuerdos con la ocupación. Muy clave este factor del cual nos habla Lisandro, de cómo esa resistencia afronta cada vez más y responde a la agresión israelí. Precisamente manteniéndonos en esta misma línea, Mayet, y hablando de Jenin, yo quiero agregar que este lugar alberga uno de los mayores campos de refugiados de los territorios ocupados palestinos, convertido desde la segunda intifada en un bastión del movimiento miliciano. De hecho, y según cifras de autoridades, el 50% de sus 20.000 habitantes son menores de edad. ¿Qué representa realmente Jenin, Mayet, para la entidad sionista, más allá de su alegato trillado, como bien nos lo decía Lisandro, de que allí se concentra o se resguarda el terrorismo? Buenas tardes en primer lugar, y gracias a ti, a Lisandro también. Para profundizar en lo que acaba de decir el compañero Lisandro, Jenin se ha convertido en un icono, en un símbolo de la resistencia, por su situación en primer lugar y por la peculiaridad del campamento, el pequeño campamento de refugiados de Jenin, que forma parte de los 69 campos de refugiados que albergan casi 6 millones de refugiados dentro de Palestina y fuera de ella. Jenin, desde el 2002, cuando la segunda intifada fue invadido y agredido por el ejército israelí por tierra y aire, fue masacrada la población en aquel entonces, ha habido centenares de muertes y miles de heridos, y sin embargo, lejos de rendirse, la población de Jenin sabe que no tiene más remedio que seguir resistiendo, y con el tiempo esta resistencia ha dado fruto, tanto en las sucesivos enfrentamientos entre los palestinos, tanto en Gaza como en Jerusalén hace 2 años, como en los últimos ataques en Gaza. Toda esta oleada de respuesta por parte de la resistencia palestina, de alguna manera lo simboliza, lo sintetiza Jenin.
Así es, y precisamente hablando de esta resistencia, vuelvo con usted, Lisandro, ya de alguna manera lo ponía sobre la mesa del análisis, ¿no? Sin embargo, quiero traer a colación unas declaraciones de Richard Hedge, portavoz del ejército israelí, quien dijo a la prensa precisamente el día de hoy: hubo una cantidad masiva de fuego contra las fuerzas que afecta la forma en la que operamos ahí. Esto, y lo estoy citando textualmente. Y al mismo tiempo quiero también citar al propio presidente de Irán, quien recibió precisamente en estos días al líder del movimiento de la resistencia palestina Hamas, Ismail Haniyeh, y dijo que ante los indicios, lo que se está observando, todo esto atestigua que hoy la resistencia es más poderosa que nunca. Tomando en cuenta estas dos declaraciones, Lisandro, aun cuando el equipamiento armamentístico no es desigual, ¿cómo observas esa balanza disuasiva de la fuerza de la resistencia y que puede ser o que podría representar un factor clave de aquí en más para la lucha de los movimientos de la resistencia palestina? Sí, en primer lugar, aclarar que la gran fuerza de la resistencia palestina es la fuerza de la moral, ¿sí? Esa fuerza de la moral que acompaña a un pueblo que resiste la ocupación de forma unitaria, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, obviamente, este crecimiento de la resistencia palestina, como decía el compañero, que ha dado sus frutos, ¿sí? La resistencia, y en este caso la herramienta del uso de la violencia como una legítima herramienta de defensa de un pueblo ocupado, ¿sí? Es la que da frutos a la hora de pensar una Palestina libre y soberana desde el río hasta el mar. Y en ese sentido, obviamente que las expresiones políticas y el mismo pueblo elige esta vía, la vía de las armas, para confrontar a un enemigo, a pesar de todo, de, si se quiere, la inferioridad en cuanto a armamentos. Y por otro lado, y como dato político y geopolítico, la importancia de ciertos actores internacionales, en este caso sí que colaboran y aportan a la hora de pensar esta vía de las armas como una vía necesaria para derrotar al colono ocupante sionista. En ese sentido, ratificar, ¿sí?, que la fuerza de la moral es la fuerza, sí, que moviliza a los pueblos, a pesar, en este caso, de que estén en inferioridad de condiciones en términos de armamento, y eso es lo que también va a mover la balanza, un pueblo con moral, con conciencia y solidario contra una ocupación que cada vez está más diezmada en términos subjetivos y en términos de legitimidad internacional. La fuerza de la moral, dos palabras claves que nos dices, Lisandro, y que evidentemente parte de la mediática o la prensa nunca menciona respecto a la resistencia palestina. Regreso con usted, Mayed, y quiero incorporar otro elemento en esta reciente escalada y que se ha denunciado, ¿no? Ataques contra ambulancias por parte de Israel. Esto lo denunció la propia Media Luna Roja. Un vehículo militar de bandera israelí chocó intencionalmente con una ambulancia para impedir su llegada. A los ojos de cualquiera, esta práctica iría en contra de los principios del derecho internacional humanitario, pero le pregunto, ¿cómo deja expuesto este tipo de acusaciones a Israel y cómo es posible que aún haya silencio de potencias occidentales ante algo así? En primer lugar, es habitual en el Estado de Israel sentirse por encima del derecho internacional público y humanitario. Israel no es la primera, ni la segunda, ni la última vez que ataca, objetivos civiles como ambulancias, como los periodistas. Al recordar, hace un año y pico mataron a la periodista Shirin Abu Akleh. Hay en su haber decenas de periodistas asesinados a sangre fría por parte del ejército de ocupación israelíes durante las incursiones que ejecutó contra la población palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania, como fuera de ella. Recordar los episodios de hace una semana y la de ayer y la de hoy, también hoy en Belén. Hay todos los días ataques a las ambulancias, a los periodistas. Israel no respeta. Ahora, en cuanto al silencio, Israel es el hijo legítimo
entre comillas, digo legítimo, de Occidente. Es el punto de lanza de Occidente en Oriente Medio. Si no fuera por Israel, Occidente hoy no tiene dominio ni presencia en Oriente Medio. Y Estados Unidos lo tiene, el gran maestro Estados Unidos, la que realmente instruye y la que manda las instrucciones al Estado de Israel para que ataque. ¿Por qué mandan a atacar ahora esta escalada? Es lo que hay que preguntar. Es porque, en primer lugar, hay un acercamiento entre Irán y Arabia Saudí. Israel pretendía que haya una confrontación entre los países árabes en su conjunto contra Irán. Un asunto que fracasó estrepitosamente y que gracias a la intervención o la mediación china, Arabia Saudí e Irán no solo se reconciliaron, sino también intercambiaron las embajadas y las visitas. China firmó acuerdos millonarios con ambas partes. Lo mismo pasó con Rusia, la Federación Rusa. Y esto inquieta tanto a Estados Unidos como a Israel, como a Occidente, a Europa en concreto, que no tiene ni voz ni voto. Y Europa es un apéndice de la política norteamericana a través de su ejecutor en la OTAN. Es lo que estamos viendo en Ucrania. Esta política de doble rasero, el cinismo y la hipocresía que caracteriza a Europa, no es de extrañar que ordene el silencio total y absoluto con respecto a los crímenes que Israel comete cada día contra la población civil palestina. A propósito de eso, Mayet, que comenta sobre ese deshielo entre Irán y Arabia Saudí, en días recientes que estuvo acá en la capital persa el canciller saudí, pues justo en conversaciones con las autoridades iraníes estipularon a la causa palestina entre los temas en común dentro de esa nueva hoja de ruta de estos dos países para trabajar en la región. Un mensaje que por supuesto llega directo al adversario. Lisandro, fíjate que justo esta escalada coincide con la visita a Teherán de líderes de la resistencia palestina, entre ellos Ismail Haniyeh de Hamas, que ha sostenido una conversación con el líder y con el presidente de Irán. Y por ello te quiero preguntar, ¿cómo la integración de los grupos palestinos frente a Israel, y que lo hemos venido viendo durante los últimos años, ha fortalecido incluso esa unidad musulmana entre los países de la región para poder apoyar a la causa, algo que lo ha venido impulsando además Irán durante desde la llegada de la Revolución Islámica específicamente? Sí, considero que eso es lo esencial a la hora de pensar una liberación de Palestina, como decía, desde el río hasta el mar. Si no hay articulación entre los movimientos populares en resistencia, entre los sectores islámicos y no islámicos, para derrocar de manera definitiva al sionismo, al enemigo sionista, y también obviamente como el sionismo y el ente genocida de Israel como una base militar norteamericana en la zona, me parece que es necesaria esta articulación y esta unidad de las distintas expresiones políticas palestinas. Sí considero que la autoridad palestina está jugando un rol, si se quiere, hasta cómplice con la ocupación a la hora de no proponer rupturas en los vínculos que tiene justamente con la ocupación en términos, por ejemplo, de seguridad. Pero en ese sentido, la articulación tanto de la yihad islámica, de Hamas y de otras expresiones políticas, como la importancia del surgimiento de nuevas expresiones de resistencia, como la guarida de los leones y la expresión unitaria en Jenin de Cativa Jenin, eso es, y no solamente el surgimiento, sino también retomar la historia, porque los jóvenes no surgen de la nada, ellos hablan de la historia de la resistencia del pueblo palestino, de las revueltas de 1936, ¿sí? De los fedayines, hacen todo un recorrido histórico y toman esa impronta de lucha del pueblo palestino para levantar las banderas palestinas y de la mezquita del Aqsa. En ese sentido es importante cualquier expresión de unidad que haya en este marco y obviamente articulada
por Irán, en este caso en lo que se denomina el eje de la resistencia, junto con la resistencia en Líbano y junto también con Siria. Es muy importante apostar a estos procesos de unidad, ya te digo, que excedan también los límites de las corrientes islámicas, sino también expresiones, si se quieren, no creyentes, que se puedan incorporar o ya están incorporadas en esta lucha. Y vale la pena resaltar en este sentido, hablando de esas generaciones nuevas, de esos jóvenes palestinos que, bueno, el régimen israelí decía que olvidarían a la causa y, bueno, realmente a la luz de los hechos se ha evidenciado que no ha sido así y están formando hoy más que nunca parte de esa resistencia activa desde los territorios ocupados. Mayet, un elemento interesante que no quisiera se quedara por fuera ya en la recta final del programa, y es que en medio de esta escalada del régimen israelí, bueno, se ordenó desde el gabinete de Netanyahu el inicio del desarrollo del proyecto del campo de Gaza Marine Field, cerca de las costas de la Franja de Gaza, algo además rechazado por la resistencia de Hamas. Te pregunto, con la escalada en la Cisjordania ocupada, ¿esto le da más rienda suelta a Israel para emprender este proyecto que además la resistencia está denunciando como un robo de los recursos palestinos? Vamos a ver, Israel descansa en hechos consumados y para ella el objetivo estratégico es acallar y, digamos, aplastar a la población palestina y su resistencia, transformar la realidad y hacer a la opinión pública internacional olvidarse de la causa palestina como piedra angular en el conflicto de Oriente Medio. Eso es fundamental. Israel entonces descansa en la confiscación de tierras, en la destrucción sistemática de los recursos de los palestinos, en la diáspora, intentar hacer nueva Nakba en Palestina, desterrar a los palestinos, asesinarlos, etcétera, etcétera. Y esto lo hace en connivencia con Estados Unidos y con los centros de poder occidentales. Esto hay que tenerlo en cuenta. Lo que ocurre es que los palestinos son, como acaba de decir al principio de esta intervención, el 65%, el 70% de la población palestina, al igual que el resto de la población del sur del mundo, son jóvenes. Y los palestinos que hoy enarbolan esta resistencia son jóvenes que no llegan ni a 22 años de edad. Y esto desmiente todo lo que presagiaba Israel, que las nuevas generaciones van a olvidarse de su causa. No es verdad. Los palestinos hoy, los jóvenes de hoy, son el futuro nuestro. Es la esperanza nuestra de conseguir hacer fracasar a todos los proyectos israelíes, tanto en la que llaman normalización como el pacto de siglo con los países oligárquicos árabes, etcétera, etcétera. Los palestinos hoy ya han vuelto a hacer de la causa palestina el número difícil en el conflicto Oriente Medio. Y esto lo que es realmente la crisis del Estado de Israel. A ver, Lisandro, ya me queda escasos 30, 35 segundos para la conclusión y justo esta misma interrogante que le hacía a Mayit, me gustaría conocer tu percepción respecto a esta aprobación de un campo gasífero allí en las costas de la Franja de Gaza y cómo se mira desde esa balanza al mismo tiempo de esta nueva escalada del régimen israelí. Sí, se puede pensar que el régimen de ocupación está midiendo las fuerzas con respecto también a esta continuidad de su política de saqueo de los recursos naturales del pueblo palestino. Recordemos que hay una negociación sobre la extracción del gas marino en la zona marítima palestina, y que esta negociación la está llevando también a cabo la autoridad palestina con el régimen de ocupación. En cierto sentido, están legitimando el uso de los recursos en territorio palestino la propia autoridad palestina. Me parece importante sostener y apoyar a la resistencia en estas circunstancias y no normalizar, más allá de los beneficios que dicen que podía tener la explotación de recursos, no normalizar, porque no creo que Israel tenga un buen motivo
a la hora de explotar el gas en la zona marítima palestina. Va a ser justamente para seguir extrayendo y quedándose con los recursos de los palestinos, no para dárselo a los palestinos. En este sentido, no hay que normalizar este vínculo y hay que repudiar que siguen usando y ocupando el territorio palestino. Bueno, allí el mensaje bastante claro. Les quiero agradecer a ambos, a Mayet, Lisandro, por haber estado hoy en esta edición de Detrás de la Razón. Hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Hasta entonces. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ustedes. Allí el panorama de la voz de nuestros expertos. Lo cierto es que el presidente de Irán, tras su encuentro con líderes de la resistencia palestina y ver los últimos acontecimientos, pues ha destacado que el Frente de Resistencia está cambiando el equilibrio de poder tanto en la región como en el escenario internacional. Allí le seguiremos el pulso. Mañana nos vamos con otro tema. Rusia acusa a la OTAN de prolongar la guerra en Ucrania. Buena jornada, les esperamos este miércoles en Detrás de la Razón.